Ok, listo. ¿Quién puede leer Génesis 1:1? Vivi, ¿puedes leer Génesis 1:1? Dice Jesús, Mira, la voy a leer la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios al principio? la tierra, Los cielos la y la tierra. ¿Ok? tierra. Es interesante porque cuando leemos esta escritura, normalmente pues siempre se ha asimilado esta escritura mucho con el cielo como tal, o sea, la creación del cielo, perdón, la tierra como tal, la creación de la tierra, el hombre en escena, el pecado original, que fue el pecado de Adán y Eva, y muchos de los eventos que se fueron presentando. Ok, sin embargo, algo muy importante aquí, muy importante, es ver que el Señor creó primero los cielos y luego la tierra, ¿sí? El Señor creó los cielos y luego la tierra. Cuando dice los cielos, no es un cielo, son muchos cielos. Vimos en la prédica del sábado, hablé acerca del sábado, no sé si de repente vieron la prédica del sábado, igual les dejé colgadas las prédicas en el grupo para que las puedan ver, ya, hay un versículo que leímos, si no me recuerdo, creo que fue en Marcos, que menciona que para arrebatar los cielos los arrebatan los valientes. Y uno de los versículos que también, o de las historias que nos llevó a reconocer que un cielo se pelea, aunque un cielo se batalla, lo vimos con la vida de Jacob, ¿sí? Jacob luchó con el ángel, luchó con los cielos. Hay ocasiones en las que tenemos que aprender a pelear cosas en lo espiritual para poder tener resultados en lo natural, porque lo espiritual mueve lo natural, ¿ok? Voy a leer rápidamente en Nehemías. Si tienen una plumita, anoten ahí y luego lo revisan. Nehemías 9:6. Regálenme un ratito mientras estoy viéndolo acá. Qué raro, acá no me sale el versículo y acá sí. Ya, Nehemías 9:6 dice, solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos, dice, y los cielos de los cielos. Des en cuenta que está mencionando aquí, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. ¿Ah? Qué interesante. Dice, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Ok? Vuelvo a leer Nehemías 9, capítulo 9, versículo 6. Dice, solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Ok? Dice el que el Señor hizo no solamente los cielos, sino los cielos de los cielos. O sea, la pregunta es, ¿cuántos cielos hay? Porque si dice que creó cielos y los cielos de los cielos y después la tierra, ahora se dan cuenta que y dice que el Señor también creó con esto en los ejércitos, y esos ejércitos también lo adoran. Creó la tierra, lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Ahora es interesante, mira, dice la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. ¿Ok? Mínimamente hemos entendido, les he explicado anteriormente, que nosotros tenemos hemos hablado de diferentes cielos espirituales, por ejemplo, o por lo menos de una clasificación mínima de 3 cielos. Vimos que hay un cielo que es donde vivimos nosotros, que es el primer cielo, el segundo cielo, que es donde operan en las regiones celestes los espíritus inmundos. ¿Se acuerda que eso sí les he enseñado? No sé si te recuerdas, Yasmín, que eso sí les he hablado un poquito. El primer cielo es donde vivimos nosotros, el segundo cielo son las huestes espirituales de maldad y el tercer cielo es donde opera el reino de Dios. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como algo básico. Sin embargo, mínimamente existen otros cielos, ¿sí? Para hablarlo así rápidamente, hay mínimamente 7 cielos más y estos 7 cielos son 7 plataformas eternas que son los días.
primer día, segundo día, tercer día, porque cada día representa una creación y cada creación representa un ejército, ¿sí? Por ejemplo, en el primer día, ¿qué creó Dios? Alguien que me responde. El primer día, ¿qué creó Dios? El cielo. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué dijo Dios? Creó hágase ¿Mm? la luz del día. Exactamente, la luz. Hágase la luz, ¿sí? Ni siquiera fue el sol, dijo la luz. Entonces, la luz es una plataforma, también es un régimen angelical dirigido por Cristo mismo, porque la luz saca, digamos, la luz saca, perdón, la luz que refleja el Señor saca a las tinieblas a la luz admirable. Eso quiere decir que todo lo que está escondido nunca queda escondido, siempre sale la luz. Amén. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando hablo de cielos o hablo de plataformas eternas, hay un cielo que es un cielo operado por la luz, ¿sí? La luz en Cristo Jesús que opera en todas las cosas y saca a la luz todo, o sea, nada queda oculto. Esta es una plataforma muy poderosa y es un ejército que también tiene el Señor y que está disponible para los hijos de Dios. Si hay ignorancia o algo en lo que no tenemos nosotros claridad, el Señor siempre nos va a dar claridad entendiendo este principio. Amén. Sí me están escuchando, ¿verdad? Ya, ok. Listo. Espérenme un ratito, por favor. Ok. Otro cielo que hay, ¿qué creó el Señor el segundo día? Creó en este caso las atmósferas o el cielo como tal, o separó la atmósfera de arriba con la atmósfera de abajo, o el cielo de arriba con el cielo de abajo. Ya, ese quiere decir que separó, ¿verdad? Vamos a ver en Génesis 1. Génesis. Perdón, la palabra es expansión. En otro lado también dice cielos, pero dice hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. O sea, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Ahora, es importante porque todos estos cielos que les estoy mostrando son cielos que ya ustedes han ido conociendo. Y usted me dirá, ¿cómo, pastor, hemos conocido estos cielos? Fácil. El día que aceptaron al Señor Jesucristo, todas las cosas que estaban escondidas comenzaron a salir a la luz. Comenzaron a tener la revelación del pecado, la revelación de la verdad, la revelación de la vida en Cristo Jesús. Y cuando separas las aguas, separas lo que es bueno de lo que es malo. Comienzas a separar también tus amistades, comienzas a separar, pero también son planos eternos y hay un ejército que el Señor permite tener a disposición de los hijos cuando que el Señor quiere que separemos cosas. El tercer día, ¿qué hizo el tercer día? El tercer día dice, y Dios llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. ¿Ya? Y verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Entonces, el día tercero, el Señor que colocó o que estableció en este caso, la semilla y los árboles. Ahora, los árboles, la vegetación, las semillas, el reino vegetal también es un ejército de guerra, es un ejército que está a disposición y es un cielo que está abierto. El Señor, toda la creación que Él creó, la puso con un propósito, que esté a favor de nosotros. Ahora, es interesante porque no solamente es el cielo como tal o los cielos o cada día que representa un ejército, sino que si usted se pone a ver muchos de los elementos que utilizamos para hacer actos proféticos, como el aceite y el vino, vienen justamente de los vegetales. ¿De dónde viene el aceite? De los vegetales. ¿De dónde viene el vino? De la uva. Así es, se dan cuenta y estos elementos el Señor los utiliza o los tiene como un arma para nosotros. Si se dan cuenta que todos los días de la creación son cielos establecidos en la tierra para también tener dominio, o sea, aprender a usar lo que es las armas espirituales a través del pan, el vino, el aceite, ¿sí? El agua. Sí, con el agua también, lógicamente, quien hace la obra es el Señor, no esos elementos, pero estos elementos están vinculados a la creación y esta creación corresponde a un tipo de ejército, ¿ok?
Esos son los cielos. ¿Ok? Vamos a ver el otro cielo que fue, y dijo Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y se van de señales para las estaciones, para los días y para los años. Ese es un cuarto cielo. Ahora, es interesante porque esto ya les he enseñado y les he dicho que cuando el Señor colocó la lumbrera como el sol y la luna, no solamente puso el sol que alumbra y la luna también que resplandece en la noche, sino que juntamente con estos colocó ángeles, colocó paralelos. ¿Sí? Cuando creó el sol, creó un paralelo celestial también, o sea, un representante que gobernaba en el día y un representante que gobernaba en la noche. Estos representantes luego se corrompieron. ¿Y cuáles eran el nombre de estos representantes actualmente? ¿Cómo se los conoce estos representantes? El representante del día y el representante de la noche. ¿Cómo se los conoce? El sol, ¿qué representa el sol? ¿Y qué representa la luna? El sol, el día y la luna, la noche. Sí, pero ¿qué entidades espirituales? ¿Se acuerdan el sol? La entidad espiritual. El sol era Baal y la luna Acera. Acera. Así es. Entonces, estos en un principio realmente eran ángeles del Señor. Eran creaciones celestiales que el Señor tenía paralelo a la tierra para que la tierra tuviese una administración, ¿ok? Entonces, hay espíritus que pueden molestar o fastidian la existencia durante el día, pero también hay espíritus que molestan durante la noche. Hay espíritus que pueden atormentar en sueños, en pesadillas, que pueden atormentar en pensamientos de terror, en pensamientos de deudas, en pensamientos de estrés, en pensamientos, ¿sí me voy a entender? Y esto pasa durante la noche, ¿ok? Entonces quiero que usted entienda que hay un ejército y juntamente con este ejército también hay un ejército que se ha corrompido, ¿sí? Inclusive, ¿qué utilizan los brujos? ¿No utilizan las plantas? ¿Sí? Entonces, hay formas que nosotros hemos conocido que son familiares para nosotros, pero que también representan un tipo de ejército y un tipo de lucha espiritual. ¿Ok? Luego dice, después de las lumbreras, dice, fueron en cambio produzcan las aguaceres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas según produjo su género, y toda la ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios bendijo y diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas de las mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana día quinto, ¿ok? El Señor en el día quinto crea los animales, ¿sí? En el día sexto, en el día quinto crea lo que son peces y aves, ¿sí? Ahora es tremendo porque todo esto el Señor lo utilizaba. Por ejemplo, los peces representaban también las pescas, representaban en el tiempo del Señor Jesucristo, que representaban ser pescadores de hombres, ¿verdad? Las aves que representaban el Espíritu Santo, por ejemplo, representó una paloma. Pero las aves como la rapiña representaban también la obra de Satanás. Sí, entonces la creación misma habla y manifiesta la intensidad de lucha espiritual que hay en los cielos y en la tierra. ¿Sí me están escuchando? Sí. Luego dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La capacidad que le dio el ser humano para señorear quiere decir que tiene a su disposición el ejército que opera en la tierra. O sea, el sol, la luna, en este caso los días, en este caso las aves, los animales, el agua, ¿sí? Todas estas cosas deberían realmente responder al ser humano. Por lo tanto, inclusive los elementos minerales que existen en la tierra deberían responderle a los hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros deberíamos tener respuesta de eso y la tierra donde nosotros estamos debe responder. Los animales deben responder, las plantas deben responder, ¿ok? Porque eso habla de la identidad que el Señor dejó como cielos en la tierra. Esos son cielos, pero son cielos, ejércitos terrenales con plataformas eternas, porque los días allí no eran días, eran plataformas eternas establecidas por Dios. Y finalmente quedó un día más, y ese día
fue el día en el que Dios descansó. Esa es otra plataforma eterna, que es un cielo eterno en el cual están hechas todas las cosas. En este día, el séptimo día representa a Cristo Jesús mismo. En él fueron entregadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Él terminó todo, él consumió todo y en él están todas las cosas. Diga conmigo, yo y la creación, o la creación y yo, estamos, dígale, la creación y yo estamos a disposición de nuestro Señor Jesucristo. Dígale, la creación y Dios y nosotros en Dios tenemos, la creación y nosotros en Dios tenemos acceso a estos cielos. Ahora, cielos hay más, porque dice que creó el Señor los cielos de los cielos. Estos cielos son cielos que se manifiestan de una forma espiritual, pero al mismo tiempo terrenal. Estoy hablando de los cielos terrenales. Todavía ahí dice que Él creó los cielos de los cielos. O sea, hay cielos que son eternos. Hay cielos que son creados o hay familias en los cielos que tienen otro tipo de fundamento o otro tipo de interacción. Entre ellos están los cielos donde operan los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. ¿Ok? No me voy a meter en eso ahora. El enfoque de hoy exclusivamente era de descubrir mínimamente los 7 cielos que tenemos. Estos 7 cielos son 7 plataformas eternas que nos permite el Señor tener como dominio. Ahora, ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque es imposible que nosotros peleemos una guerra espiritual o luchemos por algo, luchemos por nuestra salud, luchemos por nuestras finanzas si no tenemos este entendimiento. Entonces, si yo tengo un acceso, por ejemplo, yo tengo acceso o estoy enfermo, ¿cuál es uno de esos ejércitos que el Señor me ha dado, por ejemplo, para sanar mi vida? En este caso, puede ser una planta. ¿Sí? Lógicamente Dios puede hacer su obra sanadora, Él puede sanarte de un momento a otro, pero el Señor también delega esa fortaleza y esa fuerza para vencer a través de las plantas. ¿Sí? Es un ejemplo que les doy, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. En la plataforma del ser humano, Él tiene acceso a todo esto, a la riqueza celestial. Es interesante porque cuando vemos la historia de Jacob, él tiene una lucha con un ángel, pero tiene una lucha en un lugar físico. Tiene la lucha en una piedra donde él asienta su cabeza, la cual la roca representa a Cristo. Y dice que tiene visiones de noche, o sea, quiere decir que aún estando dormido, que aún estando en cuerpo físico, espiritual, de noche, estaba siendo fatigado por el mismo ángel. Yo les decía que el ángel o los ángeles también responden a los hijos de Dios, pero estos también tienen que aprender a sumergirse o a meterse en plataformas eternas. Si yo no me meto en plataformas eternas y no le reclamo al ángel, que en este caso, algo que sí les quiero decir es que no podemos reclamar algo si no está Cristo desarrollado en nosotros. Cristo tiene que estar desarrollado en nosotros para tener acceso a esto angelical, ¿no? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Por favor, si tienen alguna pregunta, Sí, dígalo. no, sí se entiende. Ok, parece que tenías una pregunta. Yasmín, ¿tienes alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, estamos claros hasta ahí. Hola. Ya, ok. Entonces les enseñé que mínimamente hay 7 cielos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Estos cielos son cielos que el Señor estableció en la tierra y el ejército de ellos, el cual es la luz, es la separación de las aguas, es la tierra y su semilla, el principio de la semilla, muerte y resurrección, las aves y los peces del mar, ¿sí? Que también están a disposición, las aguas tienen que respondernos, está la creación de los animales como tal, como seres vivientes que también responden y deben traer respuesta, deben también de alguna manera ayudarnos y apoyarnos en las cosas que hacemos, ¿sí? Algo que suele pasar que en algunas casas a veces los perros tienen o los animalitos comienzan a tener comportamientos que son extraños y usted debería entender que ese tipo de comportamientos extraños puede ser que algo espiritual le esté pasando en la casa, ¿ok? Es un aviso, a veces tener un perrito, a veces los que sufren o animalitos se mueren o les da peste, generalmente puede ser que esa peste no haya sido para los animales o ese espíritu de muerte no haya sido para ellos, sino fue para usted y los animalitos de repente en la casa se mueren, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo allí? Está usando un cordón de defensa. ¿Por qué? Porque los animales que yo tengo responden a la creación y son parte del diseño.
Si de repente las plantitas que usted tiene en casa se comienzan a secar, entonces usted tiene que darse cuenta que espiritualmente algo se está moviendo. Entonces, ¿por qué le estoy enseñando eso? Porque usted tiene que reconocer su entorno, ver qué está pasando en su entorno y si algo no está reaccionando correctamente, si algo está saliendo fuera de su contexto, como usted lo conoce, algo espiritual está pasando y es importante descubrir qué. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede atacar un primer día? Por ejemplo, el enemigo del primer día es la oscuridad, la mentira, es la hipocresía, ¿sí? En este caso, el segundo día, si hablamos de que debemos separar, por ejemplo, ¿por qué sigo teniendo de repente amistades que son nocivas y no les pongo un par y un hasta ahí? ¿Por qué tengo pensamientos que me dividen cuando yo debo separar las cosas? ¿Por qué no puedo ser disciplinado en algo y en otra cosa sí? Si me hago entender, entonces quiere decir que todavía hay una mezcla de aguas en mi interior y tengo que aprender a soltar esas aguas. Si me hago entender con lo que les estoy diciendo, son plataformas eternas, no solamente son días creados, sino que fueron herramientas que fueron puestas para el hombre, para que gobierne y sepa entender que cuando algo no está moviéndose bien en su cuerpo, necesita ser tratado. Por ejemplo, si yo estoy viendo que comienzo a tener problemas en mi piel, problemas en mi sangre, problemas, entonces me estoy dando cuenta que no estoy tratando algo en mi salud y que estoy contaminándome. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué sé yo? La dieta necesaria, qué sé yo, una limpieza necesaria, ejercicio necesario, no lo sé. Solamente les estoy dando tips, ¿sí me hago entender? Si, por ejemplo, el séptimo día, ¿qué significa el séptimo día? Reposo, descanso. Si, por ejemplo, yo no estoy reposando, yo no estoy descansando, que es una plataforma eterna que el Señor me dio para vencer, el descanso me ayuda a vencer. Si yo no descanso, no puedo vencer. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay momentos en los que voy a tener que pelear, hay momentos en los que voy a tener que trabajar, hay momentos en los que voy a tener que entrenar, pero hay momentos en los que voy a tener que descansar. Si yo no descanso, no tomo la herramienta que el Señor me dio del cielo y esa plataforma eterna, y hablo de descansar, no es de solamente subir los pies arriba y ver televisión, sino reunirme con mi Señor, preguntarle, y en ese día que yo me encuentro con Él, en el que se sumerge en todos los días, decirle, Señor, saca a luz lo que está escondido, separa de mí lo que debe ser separado. Pon semilla nueva y quita semilla vieja, o deja que la semilla muera para que dé su fruto. Les estoy dando ejemplos, ¿verdad? Vamos al día, por ejemplo, estamos en el sol, a Baal o a Acera, Señor, si estoy siendo influenciado por el espíritu de Baal, que me lleva a contaminarme. De hecho ya les enseñé los tipos de Baales, Baal Peor, Baal Zebú, Baal, muchos Baales, ¿se acuerdan que vimos la escuela de los Baales? Entonces usted va a entender que cuando usted ve uno de estos de aquí que dice que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, qué sé yo, usted se comprometió con Dios en algo y no cumplió su promesa, ¿quién estuvo ahí? Por ejemplo, aquel Baal que hace alianzas y que rompe pactos. ¿Se me va a entender? Entonces usted se da cuenta que tiene una fuerza para poder vencer porque tiene herramientas y conoce cómo operan los cielos. ¿Ok? Vamos al otro, por ejemplo, en este caso la luna en la noche, ¿no? Entonces se presenta en el día de descanso y le dice, Señor, mira, esta noche he tenido pesadillas o esta noche he visto que de alguna manera han venido pensamientos obscenos o cosas que no son agradables delante de ti. Me presento, Señor, mira, he sido atacado, pero me vengo a presentar delante de ti para que me cubras. ¿Sí? Eso es entrar en una plataforma del séptimo día, el descanso. ¿Sí? Vamos al quinto día, que son los animales. Como le digo, los animalitos deben aprender a responder y, por ejemplo, cuando algo no está pasando o cuando de repente comienzan a caer los animales enfermos con enfermedades en la piel, entonces yo tengo que ver qué está pasando en mi entorno, porque eso habla de lo que me está pasando o de qué manera tal vez algún espíritu está atacándome a mí. ¿Sí? ¿Cómo ve lo que le estoy diciendo? Vivi, ¿cómo ves lo que te estoy diciendo? Sí, bastante interesante. Ya. Y lo estoy recibiendo mucho, la verdad. Ok, Yasmín, ¿cómo estás recibiendo lo que estoy diciendo? No te escucho, tienes apagado tu micrófono, mija. Que sí, está muy interesante lo del séptimo día del descanso. Ok, Que hay que sí. descansar. Sí, a veces uno necesita el descanso en Dios, pero también a veces uno necesita también el descanso personal. Y porque hay momentos en los que uno, inclusive en Dios, no está en descanso. A veces en Dios uno está pelea, porque tiene guerras espirituales, porque tiene problemas, porque tiene luchas, pero a veces también es necesario que el cuerpo descanse.
Si el cuerpo no descansa, Pasa factura. así es, ¿sí? Pero des en cuenta que no solamente es algo recomendado por un médico, ¿no? Es una plataforma que el Señor ya dejó. El Señor dijo, mire, trabajen 6 días y el séptimo no hagan nada. Nada físico, o sea, pero sí espiritual. Ponga sus cargas, llore delante de Dios, patalee delante de Dios, o duérmase con Dios, ¿sí? Pero no haga absolutamente nada, ¿sí? Nada que no sea buscar a su Señor, encontrarse con Él, ponerle sus cargas a Él, ¿ok? Entonces, ahí se dan cuenta que les estoy enseñando mínimo 7 cielos. Vamos al sexto cielo, que nos hemos quedado ahí, y es el hombre. El Señor creó al hombre perfecto, creó al hombre con la capacidad de administrar. Eso quiere decir que hay cosas que de repente no estoy administrando bien, cosas en las cuales estoy malgastando tiempo, estoy descuidando mi casa, estoy descuidando mi hogar. Entonces, debo ponerme también en el recaudo de que el Señor me ha dado la sabiduría para poder tener dominio sobre mis emociones, dominio sobre mi carácter, dominio sobre mi vida, dominio sobre mi familia, dominio sobre mis decisiones, dominio sobre lo que está saliendo de mi boca, lo que está lastimando con mi boca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la capacidad co-creadora. Eso quiere decir que conforme lo que habla el hombre, dice que de eso también come el fruto de su vientre. Entonces, ¿de qué está saliendo de mi boca? ¿Qué están saliendo de mis pensamientos? Todo eso condiciona porque la creación responde y dice que inclusive la creación se inflama a causa de la lengua inflama la creación, quiere decir que la enciende, o sea, que la activa, que la estimula para que se encienda y la creación responde a mis palabras y a mis dichos. Si mis dichos son constantemente queja, constantemente dolor, pues estoy inflamando la creación para que también me responda hacia mí. Y yo sé, son cosas que estoy pasando, son cosas que estoy viviendo, pero yo debo aprender a manejar mi lengua, debo aprender a manejar mis pensamientos, mis actitudes, debo aprender a reconocer. Por ejemplo, una de las falencias que tuvo el ser humano es haber descuidado, por ejemplo, a su esposa, ¿sí? O a su esposo, en este caso viceversa, porque también Eva no estuvo con su esposo. Entonces, hay cosas que inclusive dentro de la pareja pueden estar aparentemente funcionando bien, pero resulta que tampoco no tan bien. ¿Por qué? Porque en algún lado hubo tal vez alguna posición de orgullo y cada quien tomó su camino, cada quien tomó su lugar y no están tomando la responsabilidad como esposos que deben tener. Amén. Entonces, no sé qué les parece de estos 7 cielos que le acabo de hablar. De mí, pues me parece interesante porque nos enseña muchas cosas, así como usted dice, también habla de lo que es el orgullo, la altivez, todo eso, de no hacer caso de algunas cosas mismo que el Señor mismo nos ha dejado y más no hemos tenido así el enfoque así como ponerse a leer entre líneas como usted no sabe decir. Me parece muy interesante lo que nos está enseñando. Amén. Entonces se dan cuenta que no existe un cielo, existen varios cielos. Dice que el Señor creó los cielos y luego la tierra. Ahora es interesante porque si ustedes leen todo esto que yo les leí, ustedes lo pueden leer en su casa detenidamente. Miren lo que dice aquí. Regáleme un datito. Regáleme un datito. Mira lo que dice aquí en el capítulo 2, verso 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Se dan cuenta que fueron acabados? Los cielos. Génesis Cielo, capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿fueron acabados qué cosa? los cielos y la Así tierra. es, la tierra y todo el ejército de ellos. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra e hizo reposo el día séptimo en toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho la creación. El hombre, ya, y después dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Dice, miren lo que dice aquí, y toda planta
del campo antes que fuese. Miren, vea lo que dice el verso 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía la tierra el vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló el viento de nariz en su vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y plantó allí el hombre. Y Jehová plantó y el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno, para comer también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, regáleme un ratito. Un ratito. Espérame un ratito. Del versículo, regáleme un ratito que lo estoy buscando. Se me escapó entre líneas, como dijo Francisco. Tenemos que ir a trabajar. Hola, señorita Conejo. ¿Tiene usted problemas con su tren? No es gracioso, abuelo Cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Ahora es interesante porque dice, mire, prácticamente cuando Dios crea, hace la creación, el Señor crea y luego lo establece en la tierra. Él creó plataformas eternas, ¿ok? Creó plataformas eternas. Y esas plataformas eternas, estos 7 cielos eternos, los estableció, los plantó en la tierra. Sí, el hombre fue primero formado y luego fue establecido. Déjame que estoy buscando el versículo. No puede ir más rápido. Miren, aquí en el verso 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Se dan cuenta? El hombre habría, una cosa es ser, en este caso, formado, y otra cosa es ser ya cuando dice que sopló aliento de vida sobre él. Formó al hombre, dice, del polvo. Mira, primero el hombre formó al hombre, el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero miren, él lo formó, si me hago entender. Y luego en el verso 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso allí el hombre que había formado. Entonces el hombre no fue, aunque fue creado en la tierra, fue creado en lo eterno. Fue formado en el eterno del mismo polvo de la tierra, pero fue plantado ¿dónde? En Edén. Y cuando fue plantado en Edén, todo lo que el Señor había creado en lo eterno fue establecido en la tierra como tal. ¿Ok? Entonces, todo lo que fue creado en Dios primero fue creado en lo eterno, en la eternidad, y fue plantado en la tierra para establecerse como ya un sistema viviente, un sistema puro, o un sistema de reino como el Señor lo estableció desde el principio, porque el Señor ya le mostró y le determinó cómo era el reino de los cielos en la tierra. ¿Sí? La tierra era una réplica del reino de los cielos, y había establecido al hombre allí, al que había sido formado, al que había sido creado y había sido formado, lo estableció y lo plantó en Edén, en la tierra, en el huerto de Edén, ¿verdad? Ahora, el huerto de Edén, según la Biblia, el huerto de Edén no es un lugar natural o es un lugar físico. El huerto de Edén es un huerto espiritual. ¿Por qué? Recuerda que cuando el hombre cayó, el Señor dice que puso 2 ángeles para que ningún hombre volviese a entrar y no tome del árbol de la ciencia del bien y del mal, y también del árbol de la vida eterna, para que no viva eternamente, sino que pueda ser juzgado por su pecado en la tierra bajo un tiempo terrenal. Entonces, si ustedes se ponen a darse cuenta, el Señor prácticamente puso al hombre en Edén para que lo labre y lo guarde, pero el hombre primero que todo, el hombre fue formado, y luego que el hombre fue formado, fue establecido, fue puesto en el huerto del Edén. ¿Ok? ¿Qué les parece lo que les digo?
La voy a hacer. Ok. Ahora, es importante conocer lo que les estoy enseñando porque yo no puedo pelear algo espiritual si no tengo un entendimiento básico de cómo funciona el reino celestial. ¿Ok? Ya les dije mínimamente son tres cielos que conocemos básicos, que son primer cielo donde vivimos nosotros, segundo cielo donde operan las huestes espirituales de maldad y tercer cielo donde opera el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios está vinculado a la tierra por estos 7 cielos, ¿sí? O 7 plataformas eternas, que son los días creados en Dios. Y estos días son plataformas que exponen a luz todo el plan creativo y todo el plan de redención que responde el hombre, porque el hombre es el que condiciona, el Señor lo puso en el huerto para condicionar todos estos elementos. Entonces, todos estos elementos deben responder al hombre, pero no a cualquier hombre, sino un hombre que esté o mujer que esté ceñido con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el eterno reposo. Hablamos desde del descanso, que es el séptimo día, y este séptimo día en nosotros, convergido en nosotros y en Cristo, nosotros y en Cristo y Cristo en nosotros, hacen que los demás días respondan, que los demás cielos respondan y también todo el ejército de ellos. ¿Cuáles son los ejércitos? Ya les enseñé. La luz, la separación de las aguas, el principio de la semilla y lo seco, que es la tierra. O sea, si la semilla no muere y resucita, yo no puedo ver fruto. Eso quiere decir que yo tengo que aprender a morir y entrar en procesos. Ya les enseñé eso. La posición, el ejército número 4, que son la luna, el sol y las estrellas. Eso quiere decir que hay un ejército celestial dispuesto y a disposición. Y les enseñé el día sábado que nosotros podemos pelear nuestra bendición. Dice que luchó con el ángel hasta que quedó cojo. Eso quiere decir que yo puedo luchar con mi ángel y decir, no te vas y no te suelto hasta que sueltes la bendición que Dios tiene para mí. ¿Ok? Qué interesante, ¿verdad? Y eso lo vemos en el día 4. O sea, el día 4 representa prueba. El día 4 representa los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El día 4 representa ser probado, ser tentado, como 40 días en el desierto, como los 40 días del Señor Jesucristo, como ser tentado, lo que pasó Job, por ejemplo, ¿sí? Lo que pasó David por 40 años hasta ganar el reino. Entonces el número 4 representa lucha, pero también representa victoria para los que pasan la prueba. ¿Y con quién peleamos? Con el sol, la luna y las estrellas, Baal, Acera y todo el ejército de los cielos. Pero también asimismo tenemos a Cristo Jesús y a los ángeles representantes de estas plataformas eternas que son los mismos ejércitos de los cielos para poder pelear. Estamos hablando del cuarto. El quinto día, las aves, los peces y la misma tierra tienen que respondernos. Amén. Las aves, los peces que representan también crecimiento, que representan también de que los hombres se acerquen a Dios, que representan también provisión de los mares, sabiduría, alimento, vida. Y asimismo el día sexto que representa a los animales. Ya les enseñé que los animalitos, por ejemplo, un ejemplo básico, el de la casa, que les dije que los animalitos casi siempre responden primero ante un ataque de las tinieblas. El sexto día ese lo representa pues el ser humano, ¿sí? Y que ya les dije que sobre él está el gobierno para poder gobernar en los demás cielos, porque el Señor le dio esa autoridad. Y el séptimo día que es el descanso y el reposo. Amén. Entonces vimos entonces 7 cielos. ¿Sí se entiende o no se entiende? Amén. Amén. Pegado, yo tenía una pregunta. Dígame. Dijo la antes preguntanta. Dígame. Dice en Génesis 2:9, dice Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida y la muerte, de la vida y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, así es. ¿Esos árboles cuáles son? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos árboles? El árbol de la ciencia del bien y del mal fue el árbol del que le dijo el Señor que no comiese, y ellos comieron. Por lo tanto, la desobediencia. ¿Ah? El árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol que no debían comer. Desobedecieron a Dios. Pero el producto fue haber comido de ese árbol que el Señor les dijo que no lo hiciesen, ¿verdad?
En cambio, el árbol de la vida, el Señor sí les iba a dar a comer de ese árbol de la vida, porque habían dos árboles. El árbol de la vida es Jesucristo mismo, ¿sí? El árbol de la ciencia del bien y del mal era la doctrina del bien y del mal que contiende con Dios, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les he enseñado que Satanás también es el padre de la mentira, pero también él es el apóstol, o sea, él es el maestro, él enseña. Satanás enseña una doctrina y su doctrina se llama la doctrina del bien y del mal. Carambas. Vamos a silenciar a Yasmín porque nos... Listo, gracias. Entonces, ahí como les digo, ahí la ciencia del bien y del mal es la doctrina de Satanás. Satanás adoctrinó. Con esta doctrina, Satanás se fue llevando las 3/4 partes de ángeles que había en el cielo. ¿Ok? Él se vino trayendo a Baal y a Sera. En ese entonces no se llamaban así, pero luego se llamaron Baal y a Sera porque cayeron de su condición y él convenció a los ángeles con esta doctrina. Esa es la simiente de iniquidad que ya heredó en este caso los hijos de Adán y Eva, ya que fueron Caín y Abel. Uno, si se dan cuenta, un hijo nació con una simiente a la perdición y otro a la redención. Sin embargo, este mató a este y entró el primer asesinato en la tierra. Eso fue trayendo una cadena desencadenante, valga la redundancia, que trajo maldad a toda la humanidad. Ok, entonces, el árbol de la vida, ese era Jesucristo mismo. Ahora, el Señor puso los ángeles, ¿por qué? Porque el Señor no podía juzgar el pecado en la eternidad. Por eso el Señor se ideó un plan en la tierra para que por medio del tiempo que tiene principio y fin pueda ser juzgado Satanás. En la eternidad, Satanás no puede ser juzgado porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, el Señor, ¿cuál era el plan del Señor? El plan del Señor, si el hombre no caía, el plan del Señor era que el hombre llegara a su milenio. Si ustedes se dan cuenta y leen los versículos más adelante, cuando ya fueron las descendencias de Adán, se dan cuenta que el único que vivió un poquito más de años fue como 900 y pico, fue Matusalén, pero ninguno llegó a 1000. Eso quiere decir que si alguno hubiera llegado al milenio sin pecar, el Señor seguramente en su etapa de madurez le iba a dar a comer al hombre del árbol de la vida, del árbol de la vida, ¿sí? Para que él viviese eternamente por cuanto pudo pasar la tentación y la prueba. Aún el hombre fue puesto a tentación y a prueba y no venció. Entonces, este árbol de la vida, que es Jesucristo mismo, tuvo que salir a escena y manifestarse. ¿Sí? Manifestarse como redención. De hecho, la primera vez que se manifiesta este árbol como árbol de la vida es como cuando el Señor llama a Moisés y Moisés dice que cuando ve una zarza ardiendo, ve como un árbol ardiendo, era la manifestación de Cristo porque Él se manifiesta como árbol de vida. Amén. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, Francisco. No, sí, sí. E incluso creo que por eso mismo ahí dice que una serpiente le hizo comer de ese mismo árbol, Sí, y no del otro, y porque era exactamente, él y mismo. le habló de la doctrina del bien y del mal, y de ahí cayó. Entonces, pero es tremendo porque dése cuenta que Satanás también sabe cómo manejar el ejército de los cielos. Él utilizó un animal, utilizó una planta, utilizó un territorio, utilizó una tierra, utilizó todo el contexto de los ejércitos de los cielos, él también lo sabe manejar. Entonces, si él conoce esa virtud que tienen los cielos para funcionar, cuanto más nosotros como hijos. Si reconocemos cómo operan los cielos, yo me convierto en alguien muy perceptivo, porque sé que si algo se mueve en mi entorno así, yo puedo reconocer de dónde viene el ataque o cómo estoy siendo atacado. Amén. Entonces, por eso es importante conocer los tipos de cielos, ¿sí? Mínimamente, como les dije, ya sabemos que son 3, primero, segundo y tercer cielo, pero ahora vimos 7 más que representan 7 plataformas eternas con dominio del hombre, siempre y cuando Cristo esté delante de él, dentro de él, y la voz que suelte en nuestra boca no sea una voz de petición humana meramente, sino que sea algo que Cristo mismo haya puesto como depósito en nosotros. Ahora, la única forma de activar estos ejércitos es a través de la palabra, a través de la fe, a través de arrebatar los cielos, a través de inclusive pelear en los cielos con los mismos ángeles, como vimos en este caso, les enseñé con Jacob que luchó con un ángel, ¿verdad? Yo les decía y les hacía una pregunta, o sea, ¿por qué no luchó con un demonio? Porque dice la Biblia que luchó con un ángel, ¿por qué no luchó con
con algo contrario, sino que dice que luchó con los hombres y luchó con Dios. ¿Qué necesidad había de luchar con Dios? Entonces no se trataba de luchar con Dios, sino se trataba de romper, de hacer un sacrificio, de entender cómo operan los cielos y que tenemos acceso a eso. Amén. Entonces, si yo tengo la capacidad de entender cómo operan los cielos, voy a tener acceso a cosas que antes no podía tener acceso y eso me va a traer victorias. Recuerden que aunque Jacob llegó rengo donde su hermano, entró en misericordia y su hermano no lo mató. ¿Por qué? Porque él peleó su bendición, porque el ángel que era de Jacob realmente no era de Jacob, era de Esaú. Y Esaú, él reclamaba su herencia, que era el Señor le había dado una herencia, y esa herencia representaba también al ángel de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jacob pelea su bendición en esa lucha con ese ángel, él lo que hizo fue un traspaso de bienes legalmente, ¿sí? Porque el traspaso terrenal fue un plato de lentejas, pero el traspaso espiritual fue una lucha espiritual. Y él dijo, yo compré esto y yo necesito que tú me bendigas. E hizo una transacción espiritual y dijo, bueno, ¿cómo es tu nombre? Dice, tu nombre es Jacob, ahora se va a llamar Israel. Entonces quiere decir que el ángel hizo un traspaso de esta herencia que le pertenecía a Esaú a Jacob y él heredó esa herencia a través de este ángel, ¿sí? Son principios espirituales, la verdad, y a veces es un poquito como místico, se puede decir, pero no, los que tenemos entendimiento espiritual, entendemos que espiritualmente también hay transacciones, ¿sí? Lógicamente, esto se consigue con un entendimiento espiritual, leyendo la escritura, metiéndose en niveles de revelación un poquito más profundos. Entonces, cuando tú luchas espiritualmente, tú no haces fuerzas, porque lo que tú peleas físicamente, si lo haces espiritualmente, solo ves la respuesta. Ahora, luchar espiritualmente no es que tampoco es fácil, ¿ya? Ahí toca meterse en ayuno, en oración, toca meterse en ámbitos de fe, en ámbitos de una guerra espiritual como tal. ¿Amén? Entonces, no sé qué les pareció el tema. Tati, ¿qué te pareció el tema? Lo que escuchaste. Ya se nos durmió Tati. Yasmín, ¿qué te pareció el tema? Sí, está muy bueno porque había unas cosas que no tenían claro, como la pregunta que, o sea, parece algo irrelevante, pero estuvo interesante la pregunta que hizo Francisco. En sí, el árbol del bien y del mal era un árbol prácticamente, pero a raíz de la desobediencia, pues, fue desterrado, ¿no? Así es. Vamos, si un ratito que escribe, las clases, termina la clase y me da, ¿ya? Bueno, entonces vamos a orar y me gustaría mucho hacer una oración pues por la congregación. Veo por ahí que nos está visitando nuestro hermano Clemente Saá. Lo he estado justamente pensando estos días bastante. Espero que esté todo bien por allá, hermano Clemente Saá, si me escucha. Un saludo a la esposa, a ese bebé hermoso, sí, y a la congregación. Entonces, aprovechando, pues vamos a orar. Y me gustaría que hagamos una oración pues por Mayri. Mayri, su papá está en el hospital, está pasando un momento difícil. Y me gustaría presentarlo, pues, y como sabemos que los hijos de Dios tenemos respuestas de los cielos, entonces vamos a orar por esto y entender. Entonces yo quiero que ustedes, por ejemplo, de veras despierten esa área espiritual y si ustedes comienzan a entender lo que yo les estoy diciendo y a poner, más que todo que entender, ponerlo en práctica, porque es bonito hablarlo así como un tema y dices, wow, qué interesante, pero es mucho mejor cuando comienzo a practicarlo. Si yo noto en un papel y digo el primer día es esto, el segundo día, entonces yo comienzo a utilizar los recursos. Señor, los ángeles, o cuál es el ejército de este día, necesito que este ejército me responda, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otras cosas que puede pasar, por ejemplo, con el ejército del cuarto día, en la noche, por ejemplo, los sueños, que tus sueños no sean pesadillas, que tus sueños sean revelaciones. Órale al Señor y dile, Señor, que en la noche aparezcan revelaciones, sueños, visiones e indicaciones, ¿sí? Y el Señor muchas veces habla también, porque a veces no solamente hay pesadillas o tormentos de noche como deudas o qué sé yo, estrés, sino que también hay cosas que el Señor te habla. A mí el Señor me habló muy puntualmente de algo y yo hice caso omiso a eso y a causa de eso me metí en un lío. Entonces ahí me di cuenta cuán importante es entender que no debo pasar por alto ninguno de estos cielos porque el Señor pudo utilizar inclusive uno de estos reinos o de estos cielos para poderme hablar. ¿Ok? Oremos entonces, ¿sí? Vamos a orar. Voy a orar también por ustedes, orar por la congregación y espero que de veras el tema
haya sido de mucha bendición. Oremos pues entonces. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Padre de misericordia, por este tiempo. Oramos, Señor, por nuestra familia, la congregación. Nos ponemos delante de ti, ponemos delante de tu presencia, Señor, lo que somos, lo que tenemos, lo que damos. Y hemos hablado el día de hoy, Señor, hemos hablado, Señor de misericordia, de los cielos, hemos hablado de cómo operan, Señor, los cielos en la tierra, cómo operan los cielos que tú estableciste en lo eterno, Señor. El primer día, la luz, Señor, que todo, Señor, se manifieste tu luz, que salga, Señor, las tinieblas, que sean expuestas para que podamos ser sanados en cada área, Señor. Y a veces hay muchas áreas donde tenemos tinieblas, tinieblas mentales, tinieblas, Señor, de temor, tinieblas, Señor, Dios mío, de mentiras, tinieblas, Señor, de hipocresías, tinieblas de cosas que no son correctas en nosotros, ni como congregación. Y oramos, Señor, en esta hora para que eso sea quitado, sea todo ese velo sea roto. Vamos a comenzar a orar por eso, que se manifiesten los ejércitos de los cielos, Señor. Quita las vendas, quita los yugos, Señor, pensamientos que no están correctos hacia la iglesia, hacia mis hermanos, hacia los pastores, hacia los líderes que están caminando, Señor. Asimismo en la iglesia de Jesús Clemente Sahá, Señor. Trae luz, Señor, sobre su vida, trae luz sobre la congregación, para que, Señor, asimismo la gente pueda ver, Señor, lo que están haciendo y no lo que no se hace. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor, que todo chisme, toda circunstancia, todo lo que se levante, Señor, todo lo que inclusive llegamos a decir como pastores, no pasa nada, sigo adelante, Señor, pero son cosas que están deteniendo en el camino y te ruego, Señor, que tú te manifiestes y saques a la luz todo aquello oculto, todo lo que guardan los corazones, Señor, que se suelte, Señor, para que sea descubierto y así mismo sea tratado. Que ese ejército se manifieste, Señor, que se separen las aguas, Señor, del segundo día, que se separen las estaciones, que se separen, Señor, las de arriba con las de abajo. Señor, dice tu palabra que tú separas el trigo de la cizaña, que tú separas, Señor, Dios mío, a las ovejas de las cabras. Padre, que llegue el momento en que tengan que ser separados y que en el proceso, Señor, aunque sea algo no tan agradable, no sea tan doloroso, sino que podamos, Señor, entender, y eso lo aplicamos en la congregación, pero también en nuestras vidas, Señor. Apártanos de compañías que no son correctas, apártanos de familias, Señor, inclusive que no sean correctas, apártanos, Señor, de eventos que no sean correctos, de pensamientos incorrectos, aún inclusive hablamos a nuestros órganos, a nuestra sangre, hablamos a nuestros sentidos, hablamos a nuestros pensamientos, que no divaguen dos pensamientos, sino que sea uno solo, que nuestra sangre reaccione, que nuestro cuerpo reaccione. Señor, que podamos, Señor, ser llamados a luz, que nuestro cuerpo reaccione a nosotros también, Señor, y que nos permita que nuestro cuerpo hable, porque nuestro cuerpo también habla. Señor, para ser sanado en el nombre de Jesús, que nuestro cuerpo hable para traer a luz también tu misericordia, que podamos, Señor, transmitir también esa paz. Señor, ayúdanos a tener paz como personas en nuestro interior, Señor, que sean separadas esas aguas, Señor. Que el sol no nos fatigue, ni la luna, ni de día, ni la luna de noche, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que tu mano nos cubra y que más bien seamos atentos al cambio de temporadas, Señor. Oramos el cuarto día y el ejército de ellos, los ángeles asignados, Señor Dios mío, para esa temporada, sean, Señor, reconocidos por nosotros. También inclusive podamos percibir, inclusive soltar palabra para que ellos reaccionen a la temporada que viene, a la temporada que cambia, Señor. Este es un tiempo diferente, este es un tiempo de Isaacar, es un tiempo de nuevos tiempos, Señor, y oro para que los ángeles asignados para esta temporada, ángeles de Isaacar, se manifiesten, se establezcan, Señor, aún en Casa Fuerte y en las otras congregaciones. Oro, Señor, asimismo, Padre de misericordia, que ni de día sintamos fatiga, ni de noche tampoco, que podamos tener paz cuando entramos y cuando salimos, que podamos reconocer tu presencia en el nombre de Jesús, que aún, Dios mío, este tiempo, Señor, sea de luz para la familia Campo Verde, sobre todo por su papi que está en el hospital, pasando un momento muy difícil. Oramos, Señor, para que también reaccione sus órganos, reaccione su cuerpo. Oramos para que tú hagas una mano poderosa y obres grandemente en su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Oramos asimismo, Rey de Misericordia, por, en este caso, el quinto día, donde tú estableces, Señor, los peces, las aves, que reaccionan, Señor Dios mío, que los animalitos que muchas veces, inclusive el quinto día, están manifestándose en nuestro entorno, que aún que nuestro cerco, Señor, de familia, nuestro cerco de congregación, Señor, no sea afectado, aún sea por toda envidia, toda cosa que haya sido soltada, por toda forma en la que hayan querido destruirnos, acabarnos, buscarnos para desechar y hacer mal. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que sea roto eso, para que no puedan venir a filtrar sobre nuestros límites, Señor, sea en la congregación también del pastor Saá, como también de acá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos en el sexto día, Señor, para que este ejército, ¿cuál es el ejército? Nosotros, Señor, somos ese ejército en el cual tenemos que estar apercibidos de que tenemos un entorno que tiene que reaccionar a nosotros y orar para que esto también conteste, orar para que esto se manifieste, que los cielos se establezcan en la tierra y así mismo un séptimo día para poder descansar, para poder tener descanso en ti, sabiduría en ti, para reconocer tu voz y para que todas las cosas se sujeten a Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Oro por mis hermanos, oro por Tatiana, por Viviana, por Francisco, oro por Yasmín, por los paladines, oro, Señor, por Marik Sapun, oro, Señor, por Sonia, oro, Señor Dios mío, por la hermana María, oro, Señor Dios mío, por el sargento Pozo, por la gente que congrega a nosotros, oro por la familia de Francisco, su suegra, su cuñada, Señor, oro, Señor Dios mío, por esa familia para que tú los sostengas, les fortalezcas y los mantengas firmes, porque la lucha es todos los días. Oramos, Señor, por Paul también, Paul Zumba, oramos, Señor, por Alejandra, sosténla, Señor, y manténla firme, Señor de misericordia, por Tatiana, por sus hijos, por la gente que asiste a la congregación, Señor. Si se me pasa alguien, te pido me perdones, pero, Señor, tú conoces a todos y cada uno, te ruego que los bendigas y los lleves, Señor, a un nuevo nivel y a un nuevo lugar. Padre, te damos gracias, te honramos, porque tú creaste los cielos, la doctora Karina, oramos también por ella, Señor. Tú creaste los cielos y la tierra y declaramos que en ti, Señor, responde cada creación, responde cada vida, responde cada ser. Te damos gracias, Señor amado. Bendito, Señor, te exalto en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú traigas respuesta a Viviana, respuesta a su matrimonio, a su vida, a su entorno. Oro, Señor, para que sea bendecida. Oro para que llenes su necesidad, llenes su corazón, llenes lo que ella necesita, Señor. Ella necesitaba esta palabra, siento así. Y te ruego, Señor, que tú le des fortaleza y que ella se apegue a lo eterno, a los cielos establecidos que tú estableciste para cada uno de nosotros. Dale sabiduría para tomar esa acción en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si se me pasa algo por algo, te ruego, Señor, que en el Espíritu no se pase por alto, seas tú con tu palabra estableciendo lo correcto, lo justo, lo honesto, y aunque nuestra boca hable lo correcto, Señor, para que la creación no sea inflamada en contra de nosotros, sino para que más bien sea movida a favor de los hijos de resurrección. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ok, chicos. Vivi, cuéntame. Amén, amén, amén. Sí, me llegó mucho esa palabra y si Dios no le pone de adrede el sentir. Amén. Amén. Gracias por eso, Vivi. Yo sé que no siempre estamos como tan conectados porque igual sé que cada uno tiene su actividad, pero que siempre cuando te conectes todo igual yo sé que el Señor siempre va a darles una respuesta, porque mi labor realmente como pastor es instruirlos, ¿ok? Esa es mi labor, esa realmente es la labor de un pastor, ¿sí? Más que estar como ahí atrás de cada uno, que es más bien darles herramientas para que puedan vencer. Ese es mi trabajo y de un tiempo para acá lo tengo claro así. Así que espero que de veras lo tomen en el espíritu también, ¿no? Amén. Amén. Tati, Amén. Francisco, Amén, amén, pastor. ¿qué tal el tiempo de hoy? ¿Sí respondí a tu pregunta entonces? Sí, muy acertada. Amén. Listo.
Me saludas a Berito, los quiero mucho y estoy esperando esa fecha. Igual. Ok, amén. Tatiana, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que sí hayas escuchado un poco la prédica de hoy. Listo. Y Yasmín, oro también por ti, oro por tu bebé, que sea bendecido en el nombre de Jesús, por tu familia y que nunca les falte. Y recuerda también, Yasmín, el reposo es muy importante, ¿no? Sí, pastor, muy importante el reposo. Amén. Dios me les bendiga, entonces me voy despidiendo. Les quiero mucho y estamos en contacto. ¿Les parece?